buenos días y gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Vamos a hablar del amianto, que como ha comentado Poli, últimamente se ha oído hablar bastante de él en la prensa, ¿no? Llama un poco la atención que de vez en cuando se hable del amianto, pero que en realidad yo he hecho en falta que haya habido en nuestro país, a diferencia de otros países europeos o de Estados Unidos, planes serios de identificación y decisión de qué hacer con todo el amianto, porque en realidad hemos oído hablar de estas pequeñas piezas que pueden estar en los trenes, etcétera, pero es que luego vamos a ver algunas fotos. Hay toneladas de amianto distribuidas en los edificios que ahí están y que están afectando a muchísima gente y, en mi opinión, no se ha tomado suficientemente en serio el problema tan grave que podemos tener encima de nuestras cabezas y en el aire que respiramos, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos hablar un poco de esta problemática y yo creo que tarde o temprano pues es algo que se tendrá que tomar muchísimo más en serio en nuestro país, ¿no? Vamos a intentar responder a estas preguntas. En primer lugar, pues identificar o saber exactamente qué es el amianto. Luego haremos algunas mostraré algunas fotos y algunos esquemas de dónde podemos encontrar este material, este producto. Un poquito sobre normativa y legislación, muy poco porque realmente la normativa está muy enfocada al ámbito de prevención de riesgos laborales. Y por último, también una breve descripción de qué es lo que tenemos que hacer si detectamos amianto en uno de nuestros edificios o en una de nuestras instalaciones, porque también hay mucho en barcos y en otro tipo de entornos, ¿no? Vamos a intentar responder a todo esto. Si alguna cosa no queda suficientemente clara, como es natural, estamos a vuestra disposición para que nos preguntéis, o bien ahora o en el futuro, si os surge cualquier duda o necesidad. Siempre nos tenéis a mano a través del correo electrónico. Estaremos encantados de responder a lo que necesitéis. Bueno, entonces, en primer lugar, el amianto no es ni más ni menos que un mineral. Es un mineral que se encuentra en la naturaleza, que tiene la peculiaridad de que cuando se desmenuza, cuando se procesa en la fábrica, nos genera fibras. Esas fibras pues se pueden utilizar para hacer tejidos o para meterlas como carga de resistencia en fibrocementos u otro tipo de productos que pueden ser utilizados en la construcción. Químicamente son silicatos de hierro y aluminio que por su forma de cristalización generan esa estructura fibrosa. Y ya la etimología ya nos dice mucho, ¿no?, de este material. En griego, amiantos significa indestructible, que ya nos está diciendo hacia dónde va, cuál es la naturaleza de este producto, ¿no? Y la otra palabra en la que se le conoce, el asbesto, que es como más habitualmente le conocen en el ámbito anglosajón, asbestos, también viene del griego y significa inextinguible. Esto ya nos está dando idea de sus propiedades, de resistencia y de resistencia al fuego también, sobre todo, ¿no? Como decimos, se encuentra en la naturaleza. Aquí vemos un ejemplo de una mina a cielo abierto en la que se está recuperando este mineral. Lógicamente, estos procesos de extracción, estos procesos de minería, tienen que hacerse con muchas precauciones, pues siempre trabajando con humedad para que no se dispersen fibras y, como veis, pues con unos niveles de protección de los trabajadores muy elevados, ¿no? Lógicamente tiene que ser así para no contaminar el entorno, pero aún así podéis imaginar que los entornos de estas zonas donde se extrae el mineral, pues muy saludables probablemente no lo son, ¿no? Decíamos entonces que la propia palabra, el propio término amianto ya nos da una idea de sus propiedades, ¿no? Aquí os cito unas cuantas. Primero, resistencia a la abrasión, por eso sabéis que se ha utilizado mucho en las zapatas de frenos de diversas maquinarias. Por ejemplo, en los edificios en ascensores antiguos se usaban las zapatas de freno de los ascensores, los frenos de los metros, etcétera, ¿no? Se usaba como una pequeña pieza que se coloca justamente pues para parar esas maquinarias, ¿no? También es resistente a la tracción si se hacen cuerdas o se hace este tipo de productos, ¿no? Tiene también mucha resistencia química a soluciones ácidas o alcalinas. Por eso también
se ha utilizado incluso en los laboratorios. Y una de sus propiedades más importantes es la estabilidad frente a las altas temperaturas. Por eso se ha usado muchísimo también, luego veremos en algunas fotografías, se ha usado como protección de las estructuras metálicas para retención o incremento del tiempo de colapso de las estructuras en caso de un incendio, ¿no? Y también mucho se ha utilizado como aislante en todas las tuberías de productos o de fluidos a altas temperaturas, como puede ser vapor o aceites a altas temperaturas, etcétera, ¿no? Y tiene también otra propiedad interesante, que es que no le atacan los microorganismos, ¿no? Es poco biodegradable, con lo cual, si lo tenemos a la intemperie, pues va a resultar un producto muy resistente y muy duradero, ¿no? Bueno, estas propiedades tan interesantes para la construcción han hecho que se utilice en multitud de productos. Luego veremos alguna lista de fotos. Pero bueno, ya por hacer casi un poco de historia, si me permitís, aquí veis que en los años 20, los años 30, pues era, como dice aquí, dice un mineral mágico, ¿no? Que protegía frente a los incendios, etcétera, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que se le dio muchísima propaganda, muchísima publicidad y por lo tanto se empleó en muchísimos sitios. Y no tan antiguo, ¿eh? Aquí veis que se aprovechó cuando se cayeron las dos torres, se aprovechó incluso, o sea, cuando se construyeron las torres, se aprovechó para, como publicidad, el hecho de que la presencia del amianto, pues permite, hasta 2 horas se tarda en evacuar una de estas nuevas torres, ¿no? Pues se utilizaba como propaganda el hecho de que allí había amianto. Sabéis que cuando se cayeron las torres también hubo algo de movimiento en cuanto a esa idea de que Nueva York, el aire de Nueva York se había contaminado con fibras de amianto y obviamente así había sido, ¿no? Y pues esas fibras estuvieron en el ambiente durante bastante tiempo y probablemente aún algo quedará, ¿no? Algo quedará por ahí. Bueno, ¿qué tipos o qué variedades de amianto nos encontramos? Hay dos grupos mineralógicos, que son las serpentinas y los anfíboles. La serpentina está compuesta fundamentalmente por crisotilo, o sea, el mineral es el que se denomina crisotilo, y luego entre los anfíboles tenemos varias variedades, amosita, crocidolita, antofilita, actonilita y tremolita. Las tres últimas, antofilita, actinolita, etcétera, son prácticamente contaminantes que se encuentran en el resto de los minerales y digamos que el crisotilo es el 90-95% del uso del amianto en el mundo y amosita y crocidolita pues son ese otro 10% más o menos que se ha utilizado menos. Es más peligroso la amosita y la crocidolita que el crisotilo. Quizá por eso también no se ha usado tanto, también es cierto que el crisotilo es el más común y tiene también algunas propiedades interesantes, ¿no? Aquí vemos algunas fotos de estos materiales, tal cual salen en la naturaleza, aquí se ve el material, y luego cómo se ven en el microscopio. Aprovecho estas imágenes que vemos aquí, que no voy a entrar en mucha profundidad de las cuestiones analíticas, pero sí, ya nos sirve también para decir cómo se analiza el material. Bueno, el material se coge en campo, se coge una muestra y se lleva al microscopio y hay dos técnicas. Hay la técnica de esta SEM, que es scanning, o sea, microscopía electrónica, y hay el PLM, que es microscopía de luz polarizada. El SEM, la microscopía electrónica, ya directamente el microscopio electrónico es capaz de identificar el tipo de producto y el PLM lo que se hace es, con la luz polarizada, pues se hace ahí un pequeño ensayo con unos aceites y se ven unos cambios de color, que son los que nos dicen la variedad del amianto que tenemos. Esto sería lo que en el laboratorio van a hacer para ayudarnos a identificar el tipo de producto. El crisotilo también se denomina amianto blanco por su color, es el más blando, por eso, y forma unas fibras a veces relativamente largas, puede formar fibras relativamente largas también, con lo cual se ha utilizado mucho para hacer mantas, tejidos, etcétera, ¿no? en el pasado. La segunda variedad, ya dentro de los anfíboles, es la amosita. Fijaros la diferencia
estas fibras tan rectas y tan finas, comparadas con la ondulación del crisotilo, estas fibras tan rectas y finas, que son como pequeñas agujas, hace que la amosita sea un material bastante más peligroso que el crisotilo. Son fibras que resultan romperse en unos tamaños muy pequeños y, por lo tanto, cuando respiramos son auténticas agujas que van directas a nuestro pulmón, allí se clavan en nuestros alveolos y, como hemos dicho al principio, amianto significa indestructible. El cuerpo es incapaz de deshacerse de esas fibras, se quedan ahí de por vida. En el intento de liberarse de ellas, luego veremos alguna foto, los macrófagos de nuestros alveolos perecen y pueden dar lugar a células malignas que son las que pueden generar los diferentes tipos de problemas asociados al hecho de respirar las fibras de amianto. El otro tipo de amianto es el amianto azul, que es la crocidolita. No sé si habréis oído o recordaréis que hubo unos años mucha polémica con el amianto azul que se ponía en los trenes, en algunos vagones de tren de Renfe. Dice la leyenda, yo no lo sé de primera mano, pero parece ser que fue una mujer, una chica que era geóloga y que le cayó el producto en la falda cuando iba en el tren, era una extranjera, lo cogió, lo analizó y aquello pues generó una cierta polémica en todo este tema, ¿no? Y ha dado durante bastantes años para retirar todo este amianto azul que estaba en los trenes de Renfe antiguos, ¿no? Aquí vemos la vista en el microscopio electrónico y la vista también con PLM. El PLM lo que hace es, como decía, identificar virajes de color. Según esos virajes de color, pues somos capaces de decidir si es crocidolita, crisotilo o amosita. ¿Vale? Las otras tres variedades que os decía se pueden presentar puras, pero lo más normal es que vengan como contaminación de las otras. Aquí las veis, son todas de un color más o menos blanco, aunque aquí se ve mezclado con otro mineral, pero en general son fibras de color blanco, son menos importantes para nuestro objeto, ¿no? Resumiendo, las tres variedades que a nosotros nos deben preocupar son crisotilo, amosita y crocidolita. Hay muchas veces que el material lleva una mezcla de todos ellos, ¿no? Lleva crisotilo y un 10% de amosita o crocidolita o lo que sea. Aquí las vemos ya desmenuzadas, procesadas, listas para ser utilizadas como carga o como elemento de fabricación de un tejido o cualquier otro producto. ¿Dónde se produce el amianto? Bueno, pues aquí veis un mapa de los países que todavía, a día de hoy, en 2018, siguen produciendo amianto. Rusia, Kazajstán, China y Brasil serían los principales productores a día de hoy a nivel mundial. Hasta hace bien poquito Canadá era también un país productor, pero ya no aparece entre los países productores, ¿no? En cuanto a cantidades, toneladas métricas, pues aquí veis que el principal productor es Rusia. De hecho, el término uralita que todos conocemos proviene de los montes Urales, porque era un mineral que se extraía en los montes Urales. Rusia es uno de los primeros, luego lo comentaré también, es uno de los primeros productores a nivel histórico. Y sigue siendo uno de los principales productores de este material. ¿Quiénes lo consumen? Pues bueno, la verdad es que en los países occidentales, prácticamente en todos, está ya prohibido su uso, hasta en diversos niveles, y no de todo, y no de todas las variedades. Pero bueno, a día de hoy los principales consumidores, el principal es Rusia, que es también el principal productor, y el segundo China. Rusia, China, India serían los principales, y Brasil sigue siendo uno de los utilizadores, ¿no? Junto con México y algunos otros países asiáticos, como veis por aquí. Históricamente, el pico del consumo se produjo en el año 80, en el 1980, en el que hubo un consumo total a nivel mundial de 4 millones, casi 5 millones de toneladas, ¿no?
Y fijaros que Europa en ese momento era el principal consumidor, ¿eh? O sea que lo tenemos muy cerca. Y en realidad hay muchos edificios de estos años que ahí están y estos millones de toneladas están ahí, siguen ahí, muchos de ellos. Muchísimos, obviamente, se han retirado, pero otros se instalaron y retirarlo pues requiere un trabajo bastante sofisticado y bastante complejo y en muchos casos ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues esos millones de toneladas, en algún momento habrá que hacer algo con ellos. En Europa, la Directiva 1999-77/CE fue ya la que claramente prohibió la comercialización de fibras, sobre todo en principio de crocidolita, amosita y todas las variedades. Veis que la prohibición total afectaba a estos productos, se prohíbe la comercialización de las fibras y de los productos que contengan las fibras. Y del crisotilo se prohíbe con alguna excepción, ¿no? Como por ejemplo diafragmas de instalaciones de electrolisis, etcétera. Y se hace también la referencia a que los productos que contengan las fibras seguirán siendo, o sea, se podrán seguir utilizando hasta el final de su vida útil. La legislación en España lo traspuso en diciembre de 2001 de esta forma. Y claro, aquí siempre la pregunta es porque lo que hizo fue directamente traducir el texto de la Unión Europea. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿no? Hasta el fin de su vida útil. Y siempre esa es la cuestión. ¿Quién decide cuándo ha acabado la vida útil de un material? No es tan fácil, no es tan fácil. Por ejemplo, a veces nos preguntan, ¿no? Como peritos o como consultores en este campo, nos preguntan, pues bueno, pues si llegas a un edificio y ves que allí hay una plancha de uralita o plancha de fibrocemento y aquello tiene agujeros, pues obviamente ha acabado su vida útil, porque la vida útil depende de que cumpla su misión. Si su misión es proteger y aquello está roto, pues obviamente su vida útil ha acabado. Eso es un caso muy obvio, pero si te encuentras un material proyectado que no está deteriorado, pues es que su vida útil, os recuerdo que amianto significa indestructible, su vida útil pues, puede ser eterna. Entonces, es muy complicado y esto al final en la práctica lo que hace es permitir que aquellos materiales sigan allí de por vida. Entonces, a mí me parece, personalmente, muy discutible este enfoque, ¿no? Bueno, luego ha habido otras normativas y otros reales decretos, el último es el 396 de 2006, que sobre todo, como decía al principio, aquí la cuestión es que está muy enfocado a prevención de riesgos laborales. Hay también otros sobre gestión de residuos y tal, y actualmente se está trabajando, bueno, actualmente tenemos ya publicada una norma UNE 171.370/1 o -1 de 2014 que nos dice cómo debe ser la cualificación de las empresas que trabajan con materiales de amianto, es decir, para que la retirada se haga con las máximas garantías, y actualmente estamos trabajando en una de evaluación del riesgo de amianto, que está en curso, está ya bastante avanzada, pero aún no está terminada. Esperamos que a final de este año probablemente ya se acabe en AENOR, en UNE, y se pueda ya empezar a trabajar con estos criterios, ¿no? Luego volveremos a hablar del tema de evaluación de riesgo. Entonces, bueno, la situación actual es que la producción está prohibida desde 2002. Lógicamente, todos los edificios o todas las instalaciones que se hayan hecho con posterioridad a esa fecha y que no hayan incumplido la normativa deberían estar libres de amianto. Pero, repito, el problema no es tanto esos edificios, sino todos los anteriores en los que puede haber amianto, ¿no? Hay que identificarlo y decidir qué hay que hacer con este producto, ¿no? Y luego hay una carencia general que a mí me preocupa mucho, que es que no hay una referencia sobre el impacto en la población. O sea, quiero decir, la población, una persona, un trabajador de oficina que está en un edificio donde hay amianto, eso ¿es un trabajador con riesgo de amianto o no? No está tocando el amianto.
pero si se dan una serie de circunstancias, y luego veremos alguna foto para que veáis que no es tan difícil, esa persona puede estar expuesta a amianto. Es un tema que no está en absoluto resuelto, ¿no? Y es un tema de salud general y de protección de las personas en general, ¿no? Y repito, no está resuelto en absoluto. Entonces, ¿cuándo puede causar problemas el amianto? Bueno, pues obviamente el amianto de un panel de fibrocemento instalado en un garaje, por decir algo, y que nadie lo toca, que nadie lo mueve y que no genera fibras en suspensión, pues no le afecta a nadie. El problema solamente va a surgir cuando hay un deterioro de ese material, una emisión de fibras al ambiente y esas fibras son inhaladas por alguien. Cuando esas fibras salen al ambiente, como su tamaño de rotura es muy amplio, pero puede estar entre 1 o incluso menos, una micra o menos, tamaño submicrón, hasta los 20 o en algunos casos más micras, pues todas las que estén por debajo de 4 o 5 micras van a entrar hasta el alvéolo con total facilidad. Es muy probable que eso ocurra en determinados materiales que se desmenuzan con facilidad. Luego veremos el concepto. Ese es uno de los conceptos clave, ¿no? La facilidad con la que se desmenuza un material. Bueno, si eso ocurre, si las fibras son inhaladas, se pueden provocar 3 tipos de enfermedad: asbestosis, mesotelioma o cáncer. Vamos a ver cada uno de ellos. Asbestosis. La asbestosis, para que lo veamos muy gráficamente, sería como si esas pequeñas agujas que veíamos en la imagen de microscopía electrónica, esas agujas han entrado en nuestros pulmones y literalmente nos han hecho cortes en nuestros alvéolos, nos han cortado los alvéolos. Ese corte, ese microcorte, cicatriza, pero cuando un tejido cicatriza, ya no es igual que cuando estaba sano, ya no es permeable. Entonces, el alvéolo deja de funcionar, deja de intercambiar oxígeno con la sangre. Y por lo tanto, si eso obviamente se hace en muchos alvéolos, nuestros pulmones dejarán de ser funcionales. La asbestosis lo que hace es disminuir nuestra capacidad pulmonar, nuestra capacidad de respirar, ¿no? Aquí veis el ejemplo de fibras que han entrado en los pulmones y lo que os decía, son indestructibles. Aquí se quedan, el cuerpo, los macrófagos intentan deshacerse de ellas porque entienden que es algo que no tiene que estar allí, pero no son capaces. Y ahí se quedan fijos y en algunos casos también fallecen en su intento, digámoslo así, y te van formando aglomerados de células que no son nada buenos para el organismo, ¿no? El periodo de latencia de este daño es entre 10 y 20 años. Este sí es un tipo de daño que requiere una cierta masa, una cierta concentración de fibras en el ambiente y hay que respirar bastantes fibras, ¿no? para tener estos daños. Sin embargo, por ejemplo, el mesotelioma es como una lotería a la inversa. Unas poquitas fibras que respiremos, mal colocadas y mal trabajadas, digámoslo así, por nuestro organismo, sí que nos pueden generar un mesotelioma y ya repito, no hace falta que respiremos muchísimo amianto, ¿no? Este tiene un periodo de latencia mayor, entre 20 y 50 años, y esto sí que cuando ocurre, o sea, cuando un médico nos diagnostica un mesotelioma, podemos estar seguros de que eso ha sido por amianto. Solo surge porque se ha respirado amianto. Por lo tanto, pues, no sabemos a lo mejor dónde ha ocurrido, pero en algún lugar hemos respirado. Casi todos nosotros hemos respirado amianto, lo cual no quiere decir que nos vaya a ocurrir esto, obviamente, no. El amianto está tan extendido por tantos sitios que es muy común que lo hayamos respirado en algún momento. Y el cáncer, que es la otra opción, bueno, pues esta se produce simplemente por la entrada del material, ese intento de eliminación que puede al final llegar a producir daños celulares que acaben en cáncer, ¿no? Estos tienen un periodo de latencia de entre 15
y 30 años. No solamente cáncer de pulmón, sino que también se ha asociado a otros como gastrointestinales, de laringe o incluso de riñón. O sea que el amianto se puede mover incluso a diferentes partes del cuerpo y dañar otros órganos. ¿Tenemos que tener miedo o pánico, vamos a decirlo así? No, miedo no, pero sí que hay que respetar este material, y no, desgraciadamente, pues en otros países, como veis aquí esta foto, que es bastante impresionante, pues eso es terrible, claro, lo que están haciendo estos señores, pues la mayoría de ellos, tarde o temprano, tendrá un mesotelioma o asbestosis o algo parecido, ¿no? Obviamente, las exposiciones a las que podemos estar sometidos accidentalmente, pues no tienen nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, hay que respetar el material, por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Decíamos que la presencia, sin más, de ese material en un edificio, en una instalación, no necesariamente implica que vayamos a estar respirando las fibras, siempre y cuando ese material se encuentre en unas condiciones razonablemente controladas. Por eso aquí es muy importante la evaluación del riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es que alguien experto en la materia identifique visualmente los materiales. Esto es pura experiencia, ¿no? Pura experiencia de la persona, porque no hay forma de identificar los materiales más allá de la visualización, saber dónde buscar y saber cuáles son los típicos materiales que han incorporado históricamente amianto en su composición. Entonces es un paseo por el edificio y una identificación de esos materiales. Una vez identificados, lo que se hace es, obviamente con todos los cuidados y todas las garantías, tomar muestras, simplemente cortar, romper un trozo, con todo el cuidado, guardarlo propiamente y llevarlo al laboratorio. El laboratorio nos va a decir si aquello tiene amianto o no. Si no tiene amianto, pues mejor, nos olvidamos del problema. No hay materiales con amianto en nuestro edificio y todo acabado, pero si hay amianto, entonces aquí tenemos dos opciones. Una, olvidarnos de todo, si no nos importa el dinero, vamos a decirlo así, y retirarlo sin más, obviamente retirarlo con las máximas garantías, o si eso puede resultar muy complejo, costoso, etcétera, pues entonces aquí es donde entra el algoritmo de evaluación del riesgo, que os digo que lo estamos normalizando ahora a través de la norma 171.370, la parte 2. Hay algoritmos de evaluación muy antiguos. Yo llevo trabajando en este campo desde el año 90. Yo fui auditor de amianto, inspector de amianto acreditado por la EPA en el año 92 en Nueva York, y ellos ya tenían este algoritmo de evaluación del riesgo y ellos estaban sistemáticamente analizando todos los edificios y evaluando el riesgo asociado a la presencia de materiales. Os digo que lo que se hace es mirar, muestrear y ver si aquello tiene amianto. Y una vez que hemos llegado a ese punto, tenemos que decidir. ¿Cómo decidimos? Bueno, pues hay una serie de factores de riesgo que nos tenemos que cuestionar, que tenemos que preguntarnos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a jugar con todos estos factores de riesgo y vamos a darle un nivel de riesgo a la presencia de ese material. Una bajante de fibrocemento en un edificio metido en un patinillo, que aquello no lo mueve nadie, no lo toca nadie, pues el riesgo va a ser mínimo. Si en este momento no podemos retirarlo por lo que quiera que sea, pues no va a pasar nada. Eso se puede quedar allí tranquilamente y lo único que hay que hacer es tener un plan de control y un plan de supervisión de ese material. Si queremos librarnos del problema, obviamente lo mejor es retirarlo, pero no necesariamente tendríamos que retirarlo. Seguro que al aplicarle el algoritmo a ese material, pues seguro que nos va a dar un nivel de riesgo bajo y podemos dejarlo aquí. ¿Qué factores son los que os digo que tenemos que tener en consideración? Bueno, pues en primer lugar el contenido de amianto. No es lo mismo un producto con un 5% de amianto que un producto con un 90% de amianto, obviamente. El problema es que los análisis de laboratorio no
no es tan fácil el determinar el porcentaje de amianto, pero de forma más o menos cualitativa se puede hacer con relativa facilidad. Entonces, ese es el primer dato, porcentaje de contenido de amianto. La variedad de amianto, ya hemos dicho que si no es lo mismo que nos encontremos crisotilo a que nos encontremos crocidolita o amosita. La amosita y la crocidolita son más peligrosas y por lo tanto nos tienen que preocupar más. Si hay esa variedad de amianto debería retirarse con mayor celeridad o considerar de alguna forma. Y dicho esto, como este también es un elemento relativamente complejo en los análisis de laboratorio, no todo el mundo está de acuerdo en que haya que tener en cuenta la variedad de amianto. Pero bueno, como conceptualmente, lógicamente sí que tiene su importancia. Y luego la friabilidad. El concepto de la friabilidad es, literalmente, es la facilidad que tiene el material para desmenuzarse por la presión de un dedo. Ese es el ensayo. Tú aprietas con el dedo y si aquello se rompe y suelta fibras, es que es muy friable. Y si es como una plancha de fibrocemento que la tocas y aquello no se inmuta, pues la friabilidad es muy baja. Este es un concepto clave. Materiales muy friables. Imaginaros un material con un 25% de amosita, muy friable. Pues el nivel de riesgo es muy alto, obviamente. La segunda cuestión, el estado del material. Aquello ha sido dañado por agua. Fijaros que es muy raro que encontremos amianto puro. El amianto va a estar mezclado con yeso, con cemento, con cartón, con otros textiles. Por lo tanto, un material como una plancha de un falso techo que pueda tener amianto y que ha sido dañada por agua, ese yeso se ha deshecho y por lo tanto su peligrosidad se incrementa muchísimo, ¿no? Si el material está roto, obviamente va a tener mayor capacidad para soltar fibras. Por lo tanto, el estado de ese material, lógicamente, va a tener una incidencia. Segunda cuestión, bueno, ya he perdido la cuenta. Siguiente cuestión. El área expuesta, lógicamente, no es lo mismo. Antes hablaba de un falso techo. Imaginaros un falso techo, 1000 metros cuadrados de falso techo, pues obviamente, y encima de las cabezas de las personas, pues obviamente ese área expuesta es importante. Vamos a suponer ahora el otro caso que os decía de la bajante de fibrocemento metida en un patinillo. El área expuesta es nula, porque está encapsulado y está metido en un sitio donde no hay exposición directa, no está en el mismo ambiente en el que están las personas. Por lo tanto, eso obviamente hay que tenerlo en consideración, es muy importante. La accesibilidad, ¿dónde se encuentra? Pues, de nuevo, patinillo, no patinillo. La altura, pues productos que estén a altura de las personas, obviamente van a tener mayor nivel de riesgo que unos que estén muy altos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en consideración. Actividad de movimiento, una sala de máquinas donde hay elementos que vibran, que hacen ruido, etcétera, pues todo eso va a generar mayor facilidad para soltar fibras. Luego hay que tenerlo también en consideración. Y por último, y también súper importante, y ahora lo veremos en unas fotografías, las corrientes de aire, ¿no? Si el material está sometido a corrientes de aire, va a tener más capacidad para emitir fibras. Bueno, todo esto se agrupa, se le dan pesos y con esto no tenemos como otros algoritmos que hay, como el de la legionela y otros más. Al final nos da un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, en nuestra norma española lo vamos a hacer de 0 a 100, 100 máximo riesgo, 0 mínimo riesgo. En función de ese nivel de riesgo, actuamos. Realmente al final tenemos 4 opciones de actuación. La primera y más radical es retirada del material. Si nos sale un riesgo 100, pues no hay opción, retirar el material. No va a ser 100, obviamente, si nos sale un riesgo, vamos a suponer 60, 70, 50, el valor que sea, que ahora no lo recuerdo en memoria, pero eso estará en la norma. A partir de un cierto valor, la única opción viable es retirar el material, cuando el nivel de riesgo es muy alto, porque todos esos factores que he comentado hacen que ese material no sea seguro y que lo único que podamos hacer con él sea eliminarlo. Eliminar el material es eliminar el riesgo al 100%.
Imaginaros que el nivel de riesgo nos sale, vamos a suponer, entre 30 y 40 o entre 30 y 50. Entonces, bueno, pues no es tan elevado el riesgo. Vamos a aceptar el encapsulado. Pues encapsulado quiere decir poner una barrera física entre el material y el área ocupada por las personas. Un pladur, lo que sea. Si el nivel de riesgo es aún un poco más bajo, vamos a suponer que el nivel de riesgo está entre 20 y 30. Pues aquí incluso sería aceptable la estabilización. Poner algún sellante, un material tipo pintura o algo de este tipo, que se pone encima del material y aquello nos fija y limita o minimiza la posible emisión de fibras. Y si el nivel de riesgo está por debajo de 20, vamos a decir, os repito que estoy dando cifras al azar, que no son las que vendrán en la norma, pues si el nivel de riesgo es bajo, dejamos el material tal cual está, el caso que os decía de una bajante de fibrocemento metida en un patinillo, no hay que hacer nada, pero aunque no haya que hacer nada, hay que tener un plan de mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta que ese material que ahora mismo no tiene ningún problema, mañana llega un fontanero porque hay que cambiar porque ha habido una rotura o lo que sea, aquello se rompe y empieza a dar golpes a ese material. Eso es inaceptable. Ese material tiene que estar identificado, conocido y hay que tener protocolos de actuación siempre que nos acercamos a ese material. Eso no puede dejarse al azar. Hay que tener ese plan de operación y mantenimiento incluido dentro de nuestra operativa general de mantenimiento en el edificio y tenemos que tener procedimientos de trabajo específicos para todo aquello que pueda afectar a los materiales que hemos identificado y que sabemos que tienen amianto. Pues tendremos que tener, en primer lugar, la protección de los trabajadores, ¿no? Pues todos los tipos de EPIs, etcétera, que tendrán que utilizar cuando hagan cualquier tipo de trabajo asociado a esos materiales. Y en segundo lugar, también, muy importante, señalizar el material. Si se queda, hay que ponerle etiquetas, porque si no, puede llegar cualquier persona de mantenimiento y tocarlo sin ningún tipo de problema. Hace una semana estábamos haciendo una inspección, entramos en una sala, había material proyectado de amianto y la persona que venía con nosotros de mantenimiento empezó a tocarle y a darle golpecitos con el dedo diciendo, uy, si esto se cae solo y tal. Claro, aquello no estaba identificado, nosotros cogimos la muestra y eso tiene amianto. Entonces, si no está identificado, si las personas de mantenimiento no saben que hay ese riesgo, pues pueden generar graves problemas. Primero para ellos, pero incluso para todos los demás. Luego os enseñaré algunas fotos que ilustran muy bien esta situación. Vamos a ver dónde se ha utilizado el amianto. Bueno, primero un poco de historia como curiosidad, que me resultó curioso verlo en su día, ¿no? No es un producto nuevo, es decir, aquí veis, ¿no?, que ya incluso 2500 años antes de Cristo ya se utilizaba en los países nórdicos como aditivo para las cerámicas. Ya se habían dado cuenta ellos que metiendo ese mineral, mezclándolo con la arcilla, generaban vasijas mucho más resistentes. O por su propiedad inextinguible, como asbestos en Grecia, se usaba en los pabilos de las velas. Hay un mantel de Carlomagno que incluye amianto, un mantel de amianto en el año 800. Marco Polo describe una manta de amianto que tenía el Gran Khan. Y ya en el año principios de 1700 se empiezan a explotar las primeras minas de amianto en los Urales, la época de Pedro el Grande. Y fundamentalmente en esa época se empiezan a hacer diversos tipos de textiles que se usaban en metalurgia, etcétera, ¿no?, como guantes y otros tipos de productos equivalentes, ¿no? Con lo cual, ese conocimiento del material, o sea, de las bondades del material, no es nuevo, ¿no? Hace muchísimo tiempo ya que se conoce. ¿Dónde se puede meter en una vivienda, por ejemplo? Aquí vemos una vivienda normal y corriente, ¿no? Bueno, pues podemos encontrarlo en muchísimos sitios, en los típicos paneles de uralita, las bajantes, incluso los suelos de vinilo, en fin, en los ascensores,
Hay muchísimos elementos donde podemos encontrarnos este material. Por eso, muy importante la visión del experto que se pasee por el edificio, identificando los materiales y cogiendo trocitos de estos diversos materiales para llevarlos al laboratorio a identificar. En España, fundamentalmente, casi el 80% del uso ha sido fibrocemento, planchas de uralita o bajantes de fibrocemento, y en cartones, filtros, lo que son zapatas de frenos, etcétera, aislamientos y calorifugados, no tanto en España, no es tan común, tienes que ir a industria para encontrarlos, y luego en otros pues podemos encontrar todos los proyectados que se han utilizado, que eso sí que yo diría que es el segundo gran uso en España, ¿no? La proyección. Sabéis que en los años 70 era incluso obligatorio, hay ordenanzas, la ordenanza municipal de Barcelona, por ejemplo, lo dice claramente, ¿no? Hay que poner amianto en los perfiles de las vigas para proteger frente al colapso de la estructura en caso de incendio. Y viene la palabra amianto. Entonces, en esos años era incluso de obligado uso. Aquí veis un ejemplo de diversos materiales, pero bueno, como os digo, por ejemplo, en pinturas en España ha sido muy raro que se utilizara como carga en pinturas, ¿no? Incluso los suelos tampoco es tan común, no nos lo encontramos tan habitualmente. Lo más típico en España, pues amianto proyectado, aquí veis un caso típico. Cuando veáis este tipo de estructuras, pues en función de las fechas, pues puede ser que tenga amianto. Las más modernas ya no tienen amianto, suelen ponerle fibra de vidrio, con lo cual ya obviamente es mucho menos peligroso. Este amianto proyectado no siempre está visible. Aquí veis que está detrás de un falso techo. Entonces, en ese caso es más difícil de identificar. Pero si ese falso techo es un plenum, como este caso, esta imagen que veis aquí, esta situación era explosiva. Esto que veis aquí es amianto. Y esto es un plenum de retorno, que estaba conduciendo el aire de retorno a un climatizador y del climatizador lo estaba distribuyendo al área ocupada. Este estudio nos lo pidió una empresa americana porque tenían dudas de cómo era el edificio. Era una empresa americana que sus oficinas estaban aquí en España, su sucursal. 15 días después de entregar este informe, la oficina estaba vacía. Estos señores se fueron con pánico, obviamente. Además, en este caso, el material, fijaros, el nivel de deterioro era brutal, se estaba cayendo solo. En cuanto la persona de mantenimiento levantaba una placa de falso techo para cambiar cualquier cosa, el primer expuesto era él, de hecho, si me apuras, a veces le caía hasta en la cara, y todos los que estaban trabajando por allí alrededor, pues obviamente estaban también sometidos a fibras de amianto. Tuberías de transporte de vapor y fluidos calientes, como os decía. Este tipo de producto, salvo en industria, en España, en los edificios no es muy común encontrarlo, es muy raro. Telas asfálticas y juntas de dilatación, sí, esto sí es muy común. También es cierto que este es un material nulo friable, o sea, no es friable en absoluto. A mí este material no me preocupa realmente, no es un material que vaya a soltar fibras prácticamente nunca, pero bueno, que se identifica y obviamente se decide si se quiere hacer algo con él. Planchas de fibrocemento, esto es el uso más común en nuestro país, las uralitas, pues estas hay, no sé, millones de metros cuadrados, me imagino, instalados en diferentes sitios, ¿no? Bajantes de fibrocemento no son muy peligrosas, son materiales poco friables, está muy integrada la fibra en el cemento, no es un gran problema. Cuidado porque hay veces que te dicen, no, aquí se han cambiado todas las bajantes, ya es todo PVC. ¿Todo? Bueno, pues no todo. Veis que si se inspecciona bien, a veces se dejan trozos, por lo que quiera que sea, que no se han podido romper o lo que sea, no eran accesibles. En este caso, desde donde nosotros mirábamos hacia arriba, pues había pared y no se podía abrir, bueno, pues se han dejado ahí ese trozo. No es peligroso, pero bueno, pues no has descontaminado el edificio completamente. Eso está ahí, ¿vale?
Textiles, por ejemplo, hay muchos textiles como estos de protección contra el fuego o contra el calor. Este es un caso de un grupo electrógeno, pues tiene esa manta textil. Las calderas, en calderas, todo lo que son las bridas de las calderas, etcétera, es muy común encontrarlo. Planchas de falso techo no es muy habitual en España, afortunadamente, pero alguna vez pues hemos encontrado, sobre todo obviamente en planchas muy viejas. Los suelos vinílicos también pueden tener, todo lo que son suelos de este tipo pueden tener fibras de amianto. También es cierto que es un material muy poco friable, no es un material peligroso. Pero si está ahí, hay que identificarlo y hay que decidir qué hacer con él. Al aplicarle el algoritmo, pues nos va a salir un riesgo en estos casos intermedio, porque sí que el área expuesta es cercano. No hace mucho hicimos un estudio en colegios, por ejemplo, donde los niños estaban todo el rato a ras de suelo interaccionando con este material. Afortunadamente no era amianto, pero tenían esa duda, ¿no? Aquí la cuestión es que a veces la retirada, si no se hace bien, puede ser tan peligrosa como dejar el material en su sitio o peor, ¿no? Entonces, las operaciones de retirada se tienen que hacer con el máximo cuidado. Aquí veis cómo están retirando este material con unas precauciones mínimas, ¿no? Este señor, pues obviamente, no tiene una protección adecuada porque cuando salga de aquí se va a llevar fibras, aunque no las esté respirando ahora, se las va a llevar y las va a respirar más tarde. Hay que protegerse completamente con un buzo, como veis aquí, protección de ojos, protección respiratoria con máscaras de FFP3 mínimo. Y toda esta cobertura, cuando se acaba el trabajo, tiene que ir como residuo tóxico y peligroso junto con el material en sí, ¿no? El plan de trabajo que se utilice para hacer el desamiantado tiene que ser aprobado por el Departamento de la Comunidad Autónoma de Trabajo. Las empresas que lo hagan tienen que estar inscritas en el registro de empresas con riesgo de amianto, como mínimo. Pues tienen que tener personal formado. El área de trabajo tiene que estar protegido con unos sistemas de presión negativa. Primero una separación física y después con presión negativa y filtro SEPA. Aquello tiene que estar en depresión siempre, como si fuera una zona de hospital, ¿no? Y para entrar y para salir tiene que hacerse a través de una unidad de descontaminación que puede incluir, a veces en función del tipo de trabajo, ¿no? Pero puede ser algo sencillo como un lugar donde te quitas la ropa y la metes en bolsas especiales, o puedes tener duchas que te echan aire por todo el cuerpo para eliminar fibras que se te puedan haber quedado allí adheridas, ¿no? Entonces hay que hacerlo con las máximas garantías. Obviamente, siempre desde el punto de vista de la prevención de los trabajadores, pero también de la prevención del entorno, ¿no? Hay en internet un vídeo curioso de señores que están trabajando haciendo una retirada de planchas de fibra como esta de aquí, en Portugal, en un colegio, y se ve a los señores que están trabajando con toda su protección y debajo están los niños jugando en el patio del colegio, obviamente sin ningún tipo de protección. Pues lógicamente no es una práctica razonable, ¿no? Y luego ese material se tiene que transportar con todas las garantías. Es un material, es un residuo tóxico y peligroso, tiene que ir perfectamente protegido y tiene que ir con protecciones exteriores, en bolsas si son trozos más pequeños, en contenedores debidamente autorizados, etcétera. Y esto se tiene que mandar al vertedero apropiado, ¿no? Para que lo traten como se debe. Y bueno, sin más,